Buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos en nuestro seminario bíblico, en el estudio del libro de Jacobo, de Santiago. Santiago, Jacobo, Jacobo. Es el mismo. Les invito a que vean el video número 1 de la serie sobre Santiago. Allí explicamos el por qué es el mismo y cuál Santiago es. Veíamos en nuestra reunión próxima anterior una serie de claves, una serie de elementos que Santiago nos brindaba sobre la palabra de Dios, la clave de Dios, los elementos que Dios nos daba a través de su palabra. Veíamos allí cómo no sabíamos escuchar, no sabíamos callar y no indagábamos. Veíamos el elemento que llevaba a la ira. Veíamos cómo de la ira se desprendían una cantidad de elementos y asimismo veíamos cómo de la ira Dios la sentía con dolor y que la ira al ser humano le trae destrucción. Ahora bien, vemos una cadena en la cual la idolatría llegaba al orgullo, el orgullo se generaba por no callar, no escuchábamos. Y al no escuchar y no callar, esto nos lleva a la ira. Veíamos que el gran error que cometía el hombre era pensar que la ira era desatada por los demás, que nunca sería nuestra o mi responsabilidad. Y Santiago a todo esto le daba un nombre muy especial. Le llamaba idolatría. Y cómo a través de la mansedumbre y de saber callar, el hombre lograba escuchar la palabra de Dios. Citábamos la cita de Romanos. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, esta mansedumbre, conectamos con la charla de hoy, es la que nos permite llegar a salvación. Santiago establece que hay 3 etapas en el proceso de salvación. La primera de esas etapas es la planificación, la siembra, la planificación. El segundo es el florecimiento. Y la tercera, la cosecha. Ahora bien, ¿de qué manera la planificación, el florecimiento y la cosecha los asimila Santiago con el proceso de salvación? La verdad es muy simple. Habla de que la planificación se da desde la escucha, la recepción de la palabra de Dios. El florecimiento se da desde la transformación de mi vida a raíz de que escuché, hice la aprehensión de la palabra de Dios. Escucho la palabra de Dios, la llevo a mi mente, la llevo a mi corazón, hago la aprehensión, hago mía la palabra de Dios y eso transforma mi vida. Eso es lo que Santiago llama el florecimiento. Y la cosecha es precisamente la salvación. Recibo la palabra de Dios, transformo mi vida y eso me da salvación. 3 elementos simples que Santiago nos da. Ahora bien, a la visconversa, como dice el mayordomo de la finca de mi abogada, muy querido. No hay palabra, no hay transformación, no hay transformación, no hay salvación. Totalmente.
Ahora bien, si nosotros vemos este contexto que plantea Santiago y nos remitimos a el libro de Romanos, al capítulo 10, versículo 17 del libro de Romanos, nos damos cuenta de que escuchar, atender y hacer la aprehensión de la palabra de Dios no es una recomendación, no es una sugerencia, es un mandato divino, es un mandato de Dios. Romanos 10, 17. Pero es que, listo. Romanos 10, 17, Primera Corintios, capítulo 15. Es un mandato. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. Allí claramente se establece que la palabra de Dios, escucharla, hacer la aprehensión de ella, grabarla en nuestra mente y en nuestro corazón, es un mandato. Palabra, transformación, salvación. No hay palabra, no hay transformación, no hay salvación. El problema con esto radica en que nos hemos ido acostumbrando a escuchar, a creer y a practicar lo que dicen algunos pastores, lo que dicen algunos sacerdotes, algunos curas. Es que yo soy muy activo en la iglesia, voy a todos los seminarios que dicta, a todos voy. Y esa es la palabra de Dios. No, pero citan mucho la palabra de Dios y dicen que está fundamentado en la palabra de Dios. Vuelvo y le pregunto, ¿es la palabra de Dios o usted de los que se pierden seminarios de finanzas, seminarios de la pareja, seminarios para ser feliz, abundancia, su mejor vida hoy, transforma tu vida? Venga, ¿y por qué no se dedica a estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué no hace un seminario sobre el estudio de Apocalipsis? ¿Por qué no hace un seminario sobre el libro del Génesis? ¿Por qué no hace un seminario sobre el libro de Daniel? ¿Por qué no hace un seminario reflexionando sobre los Salmos? ¿Por qué no hace un seminario estudiando el libro de Santiago? ¿Sí? Ya, campeones. ¿Se me hago entender? Porque no estudia la palabra de Dios. Haga como hacían los bereanos. Oían la palabra de Dios, oían a los predicadores, oían a los profetas. ¿Y qué hacían? Iban y se encerraban con los documentos, con los papiros, con la palabra de Dios a comprobar si lo que le dijeron era verdad. ¿Cuál era el contexto? La iglesia de Berea, hecha de los apóstoles, hechos de los apóstoles. Leiga, para que se diga. Entonces, miren el problema que se genera en todo esto. ¿Por qué estamos tan dispersos en el espíritu? Por esto. No escuchamos la palabra. Escuchamos lo que dicen algunos pastores, escuchamos lo que dicen algunos curas, escuchamos cursos, seminarios, tratados. Pero venga, y la palabra de Dios. Y no todo el que dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Si estamos apartados de la palabra de Dios, si estamos separados de Jesucristo, cero, cero, no hay nada, nothing at all. No todo el que habla en nombre del Señor viene del Señor. Recuerda el incidente cuando se le acercan a Jesucristo y le dicen, en tu nombre echamos demonios, predicamos tu palabra, en tu nombre transformamos, en tu nombre hicimos mil. ¿Qué le dijo Jesucristo? ¿Vos quién sos? No los conozco. No sé quiénes son ustedes. ¿Recuerda? Ve el problema que nos ocupa. Ahora bien, Santiago, derivado de este planteamiento de escuchar la palabra, transformar su vida y ser salvos, tiene un planteamiento que se ha prestado para infinito número de discusiones.
y es el tema de las obras. Tema que los católicos romanos utilizan para establecer que las buenas obras te llevan al cielo. Es decir, estás comprando indulgencias, estás comprando salvación. Fatal error, fatal error, fatal error. Las obras no salvan a nadie. Ah, pero es que el libro de Santiago dice, muéstrame tus obras y te mostraré tu fe. Es más, el libro de Santiago dice, una fe sin obras es una fe muerta. Sí, eso es cierto, eso dice el libro de Santiago. Pero, pero lo establece como una consecuencia. Es decir, como usted tiene la palabra de Dios, como usted ha sido transformado, como usted es una nueva criatura, consecuencia de eso, sus obras reflejan que Dios está en usted. No al revés. No es que si yo hago buenas obras voy a ser salvo. No es que si yo hago buenas obras voy a tener a Jesucristo. Mátalo. ¿Lo vio? Y es un tema tenaz. ¿Por qué? Porque esto nos lleva al gran engaño, como yo lo plantea Santiago. Y es pensar que la conformidad mental nos lleva a la obediencia práctica. Es decir, yo me sé la Biblia de memoria, yo recito la Biblia, yo conozco la palabra de Dios, intelectual y mentalmente, pero mis obras no reflejan la obediencia ni la práctica de esas palabras que hay en la Biblia. Se genera un conflicto. Yo lo sé, pero no lo practico. Yo lo predico, pero no lo hago. Del problema tan grande. Y Pablo lo establece claramente allí en la epístola de Pablo a los romanos. Concretamente en Romanos 7, versículos 18 y 19, cuando establece que hay en mí dos leyes, la ley de la carne y la ley del espíritu. ¿Lo ve? Mateo 7, 24 también lo dice. Y es tremendísimo. Filipenses 3, 2 al 14 también establece cuando dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, más mi esfuerzo en terminar la carrera y alcanzar el galardón. Lo dice Pablo. Entonces, tenemos la palabra, pero no la practicamos. Junte todo esto con el tema de la lengua, de lo que dice, de los juicios, de los pensamientos, de sus obras, y se da cuenta la gran coherencia que hay en la palabra de Dios. No ha cambiado absolutamente nada. Es el mismo libro. Sin embargo, es un libro dinámico. Dinámico quiere decir que cambia en el tiempo. Ah, pero me dijo pues que era la misma. Sí, es la misma palabra que vive, educa, enseña, transforma en el tiempo, siendo la misma palabra. Es una palabra viva. Cada vez que usted estudie la Biblia, va a recibir una nueva enseñanza. Cada vez que usted lee, escudriña la palabra de Dios, va a encontrar una nueva condición. Es dinámica, es viva, ¿comprende? Pero si usted no coge una Biblia ni por accidente, si usted nunca toca una Biblia bajo ninguna circunstancia, ¿cómo se va a transformar? Se va a transformar por lo que dice otro ser humano igual de pecador que usted, un pastor, un cura, quizás un buen amigo. ¿Cómo? La palabra de Dios es eterna. Las personas somos instantáneas, muy temporales. ¿Ve? Ahora bien,
Este autoengaño del que habla Santiago, de creer que por conocer la palabra somos salvos y que vamos a coordinar nuestra vida, tiene un planteamiento supremamente abrupto, delicado, y es que conocemos la palabra para juzgar, no para aprender y crecer. Conocemos la ley de Dios para juzgar al otro, no para crecer nosotros. Y esto es un tremendo, tremendo error. Es un error, permítame le digo, que nos condena a andar dando dedo por ahí en la calle y agarrando a todo el mundo a bibliazos, nos condena nosotros. ¿Cómo que no? Está ahí en Romanos. Romanos 2, por favor. Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Permítame. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos. Búsquelo, por favor. Romanos capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice allí claramente, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Grave, eso es grave, gravísimo. Eso es gravísimo. ¿Se da cuenta el problema que establece esto? Y Santiago lo plantea de una manera magistral, de una manera extraordinaria. ¿Se da cuenta? Qué tremendo esto. Santiago lo plantea con un ejemplo muy interesante y es el ejemplo del espejo. Santiago dice, esto es similar al hombre que se mira en un espejo y cuando se quita del espejo se le olvida lo que vio. Va al servicio, va al culto, va a la misa, va a su práctica, escucha la palabra de Dios, pero en cuanto sale, sigue siendo exactamente la misma persona que era antes de ir. Y a pesar de que conoce la palabra, la utiliza para enjuiciar, no para crecer. Cada vez que hacemos estas reflexiones, es algo más aporreado espiritualmente. Me veo en todo esto. Me pregunto si a usted le pasará lo mismo. Es duro confrontarse, pero eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Confrontarnos. Hay allí un colorario que nos pide, recordemos el Salmo 1, versículo 2, que nos dice, meditad en la palabra de día y de noche. Medite en la palabra. Pero el ser humano, lo hemos dicho varias veces en esta congregación, pareciera que cogiéramos a Dios, que cogiéramos la palabra de Dios, que cogiéramos la realidad de Dios y la pusiéramos a un lado. Ya vengo que voy a pegarme una pecadita, ya estoy con vos. No, no, yo no me he ido, no me he apartado. Espérame aquí. ¿En serio? Dios está en todas partes. Dios es omnipresente. No lo puede hacer a un lado. Si usted anda con Dios, usted está obligado a meditar, a estudiar en la palabra de Dios de día y de noche. No puede hacer breaks de la palabra de Dios, no puede hacer paréntesis en su vida de la palabra de Dios.
¿Por qué lo hace entonces? Porque a veces hablamos como cotorras mojadas y no escuchamos. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hacemos juicios y decimos. Uy, qué horrible, qué feo es eso. Y es lo que hacemos muchas veces. Más adelante, ya para culminar, Santiago establece el tema de la lengua y vuelve y lo plantea por ahí en el capítulo 3 y en fin. No hemos hecho la aprehensión de saber que la palabra de Dios no se lee. ¿Cómo? ¿No lea la Biblia? No, no la lea. No pierda su tiempo. Estudie la palabra de Dios. Escudriñela. No la lea. Uno lee el periódico. Uno lee un libro de, no sé, Stephen King. Cualquier otro autor. Uno lee un libro de Paul Washer, uno lee un libro de John MacArthur, uno lee un libro de, no sé, Agatha Christie, uno lee un libro, uno lee una prensa, uno lee una revista, pero no lee la palabra de Dios. La palabra de Dios se estudia, se escudriña, se graba, se lleva en el corazón y en la mente. No se hace a un lado. Salmo 1, versículo 2. Meditad en ella de día y de noche. Pero si no cogemos una Biblia ni para acuñar una mesa, muy bravo. Cuando usted hace esto, se da cuenta que la palabra cobra vida, cobra su esencia en la obra de Cristo. En el Antiguo Testamento era la ley mosaica. Y encontramos un Dios justiciero, celoso, vengador, Jehová de los ejércitos le llamaban. En el Nuevo Testamento encontramos la obra de Cristo. Ah, por eso es que a mí el Dios del Antiguo Testamento no me gusta ese, no, eso es miedo, voy a comer de horrible. A mí me gusta ese Dios del Nuevo Testamento. Ay, eso es tan amoroso. Es el mismo Dios, no ha cambiado. Es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Luego, el planteamiento del Antiguo Testamento y el planteamiento del Nuevo Testamento son vigentes, actuales y en ejecución hoy. Si usted no se acoge, no se adhiere a la obra de Jesucristo y reconoce a Jesucristo, usted está bajo la ley mosaica. Toda la Biblia lo dice, de Génesis a Apocalipsis. Es exactamente el mismo planteamiento. Usted no puede amar, adorar y glorificar al Dios del Antiguo Testamento y rechazar al Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es exactamente el mismo Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es exactamente el mismo Dios del Nuevo Testamento. Solo que en el Nuevo Testamento usted tiene la obra de amor más grande, Juan 8, 16. Y entonces, si usted está bajo el pacto, bajo la gracia, bajo el amor de Cristo, usted no está bajo la ley. Pero si usted no está bajo el pacto, la gracia, el amor y la obra de Cristo, usted está bajo la ley. Luego la palabra cobra sentido y cobra vida a través de la obra de Jesucristo. No necesitamos a nada ni a nadie más para la salvación. Comprende. Por eso no necesitamos a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. No, solo la obra de Cristo es suficiente. Vuelvo y le repito, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Y si no le sirve eso, lo invito a los evangelios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo a través de mí se va al Padre. ¿Usted para qué necesita roscas, intrigas y caragadas de los hombres?
Recuerda, el que no está contra Cristo, el que no está con Cristo está contra Cristo. El que con Jesucristo no siembra, con Jesucristo desparrama. Ojo, escrito está. Sobre los versículos 26 y 27, ya estamos terminando el capítulo 1. ¿Cómo apenas el capítulo 1? Sí, apenas estamos terminando el día del capítulo 1. Son 5. Santiago, Jacobo, presenta en el versículo 26 y 27 un planteamiento sobre la religión. No, es que yo no soy un hombre religioso, yo soy un hombre de fe. Sí, pero no. Sí, porque usted lo que está rechazando es la religiosidad vana. Pero usted es un hombre religioso. Claro, Dios habla de una religión vana y habla de una religión pura. Y lo hace a través de Santiago, versículo 26-27. Léalos. Santiago 1, 26-27. Listo. Estudienlo. La religión vana es aquella que vive en pos de las apariencias. Uno lo ve en la iglesia todo el día, va todos los días a misa, uno lo ve haciendo las obras, participando en todo, es llamativo, está activo, pero sale de la iglesia, nine, como dirían los alemanes. Bueno, como dirían los gringos, nothing. Esa es una religión vana. La religión pura de la que habla Santiago allí refleja su condición a través de los cambios que se dan por conocer y aplicar la palabra de Dios. Lo invito a que allí en el libro de Santiago, que es lo que ocupa nuestro seminario hoy día, vea el capítulo primero, el versículo 22 hasta el 26. Claramente está planteado allá el tema de la religiosidad vana y de la religiosidad pura. Mírelo, evalúelo. Santiago nos da tres elementos, ya hablaste de los, no, no he hablado, estos son otros tres elementos. Da tres elementos para evidenciar, para reflejar que su vida cambió. Hay una prueba, hay un examen, si se puede llamar así, hay un test para establecer si su vida cambió o no cambió. Y Santiago lo pone en tres elementos. El primero, dominio propio. Y centra ese dominio propio en el control de la lengua. Primer elemento, dominio propio. Y lo enfoca en el control de la lengua. Lo encuentra no solo allí en Santiago 1:19, sino que, como les decía ahora, igualmente lo plantea en Santiago capítulo 3, versículos 1 al 12. También lo plantea en Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Primer elemento, dominio propio, control de la lengua. Elemento número 2, la asistencia, la solidaridad para con los necesitados. ¿Qué hace usted por los demás? Claramente lo plantea en el capítulo 2, en los versículos 1 al 16 del libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 16. Plantea claramente que el segundo elemento que evidencia que usted fue transformado es la asistencia a los desamparados, el servicio a los demás. Elemento número 1, dominio propio, control de la lengua. Elemento número 2, servicio y asistencia a los desamparados, a los demás. Y último elemento, elemento número 3, el rechazo a la influencia del mundo, el rechazo a las falsas doctrinas, el rechazo a la mundanización. En ese ministerio muchas veces se ha planteado que no estamos de acuerdo con el homosexualismo, no estamos de acuerdo con el catolicismo, no estamos de acuerdo con el evangelio de la prosperidad, no estamos de acuerdo con la actitud del mundo. No podemos aceptar
la solemne estupidez de la libertad de género, de la identidad de género, como se está manejando en el mundo. ¿Por qué? Porque eso es totalmente contrario al planteamiento bíblico. No podemos esconder bajo el respeto la ignorancia de la aberración contra la palabra de Dios. Tres elementos. Dominio propio, control de su lengua. Servicio, atención al desamparado, a los demás. Y tercero, rechazo contundente a las falsas doctrinas y a la influencia del mundo. Lo encontramos adicionalmente en el capítulo 4, versículos 1 al 10 del libro de Santiago. Capítulo 4, versículos 1 al 10. Ahora bien, todo esto nos lleva a evaluar, solo por tomar un ejemplo para finalizar nuestra reunión del día de hoy y finalizar el primer capítulo del libro de Santiago o de Jacobo. Le traigo un ejemplo, usted ya revisará los otros. ¿Cómo es su forma de hablar? ¿Cómo habla usted? ¿Cómo se expresa? La mayoría de nosotros, me incluyo, hablamos como hablamos en virtud de la costumbre, de la tradición. Así nos enseñaron, así vivimos, así nos educaron en el colegio, en la casa, en el barrio. Y esto es grave. Yo soy víctima de eso, pero soy el único responsable en aceptarlo. Y solo la palabra de Dios me puede transformar. Y estoy trabajando en ello desde hace varios años. Mi forma de hablar no es la mejor. Pero es que eso es un concepto muy subjetivo, muy amañado. ¿En serio? Apunte, apunte. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9. Efesios capítulo 4, versículos 29 al 32. Efesios capítulo 4, versículos 29 al 32. Salmo 51, ese que tanto le gusta. Salmo 51, versículos 16 y 17. Salmo 51, versículos 16 y 17. Isaías, capítulo 1, versículo 1. Isaías, capítulo 1, versículos 16 y 18. Le invito a que tome atenta nota de todo esto. Le invito a que tome nota. Es fundamental. Solo por un ejemplo, voy a ver si encuentro aquí rápidamente el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 16 al 18. Isaías, capítulo 1, versículos 16 al 18. Dice allí: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y el versículo 11 allí el libro de Isaías, capítulo 1, dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis átomos? El hecho de que usted se llame hijo de Dios, el hecho de que usted se llame cristiano, el hecho de que usted diga creer en Dios, es algo que se tiene que notar. Y eso se nota en el cambio.
Y el cambio se da a través de la palabra de Dios. Ese es el mensaje del capítulo 1 del libro de Santiago. Si el Señor nos permite, nos vemos el próximo jueves para iniciar el capítulo 2. Nos vemos. Juicio.